Bien amigos, seguimos en Redes y Poder. Bueno, lo que está ocurriendo en los últimos minutos vale la pena un pequeño comentario. Tiene que ver, por supuesto, con el caso de la mega corrupción de las empresas brasileras y específicamente con el caso Odebrecht. Han detenido a un funcionario de nombre Miguel Ángel Navarro. Ahí está la fotografía del señor Navarro, detenido por la Policía Nacional del Perú y Fiscalía. Él ha trabajado en el Viceministerio de Comunicaciones durante el segundo gobierno aprista. También es importante comentarles que la Fiscalía dirige en este momento un operativo de allanamiento en 8 inmuebles y hay, además de lo que vemos en imágenes, otra serie de operativos en otras partes de la ciudad en este momento y se esperan seguramente detenciones relacionadas al caso de Odebrecht. Es lo que está pasando en este momento, son imágenes que nos acaban de alcanzar y que corresponden a este allanamiento de viviendas en diferentes puntos de la ciudad. No es solamente en el caso del señor Miguel Ángel Navarro, hay otros operativos que se están llevando a cabo en este momento. Bueno, eso es lo que queríamos comentarles, digamos, de lo que está pasando en este preciso momento en la ciudad de Lima con respecto a este escándalo de la mega corrupción de las empresas brasileñas. Para conversar sobre la coyuntura política, hemos querido invitar, por supuesto, a Juan Paredes Castro. Él, como ustedes saben, es columnista del diario El Comercio y analista político, que siempre es interesante compartir su experiencia, sobre todo en un caso como este, que por momentos genera ya no solamente indignación, sino comienza a generar incertidumbre. ¿Qué pasa con el país? ¿Qué pasa con el aparato político, con el aparato judicial? ¿Está el país sólido como para soportar un embate de la corrupción de esta magnitud? Preguntémosle a Juan Paredes Castro, que nos acompaña en Redes y Poder. Juan, buenas noches. Buenas noches. La pregunta está puesta. Bueno, me atrevería a decir que crucemos los dedos para que nuestro sistema político no vaya a caerse, ¿no? Porque... Si caen los políticos, ¿cae el sistema político? Si el sistema político no se defiende, si el sistema político queda indefenso, porque los implicados en esta red de corrupción pueden tener muchas maneras de defenderse. Se convierten en colaboradores eficaces, apelan a defensas legales muy hábiles y experimentadas, o simplemente huyen del problema y de la persecución fiscal o judicial. Pero la gran pregunta es, ¿quién defiende al Estado? ¿Quién defiende al sistema político? ¿Y quién lo tiene que defender? En principio es el gobierno, ¿no?, quien tiene que nombrar acá una procuraduría muy empoderada. O sea, tiene que construir una procuraduría, pero a pasos aceleradísimos, ¿no? Tienes que tener una figura muy sólida frente a esa procuraduría, que es la defensa del Estado. Y yo todavía no veo aparecer a la ministra de Justicia, porque la ministra de Justicia en sí misma y en sus funciones encarna la defensa del gobierno y del Estado. Ella en sí misma es eso. Y es la ministra de Justicia la que tiene que tener aquí la iniciativa para el fortalecimiento no solo de la Procuraduría, sino el fortalecimiento de esas dos instancias en las que el gobierno no tiene nada, no tiene influencia mayor, que es la Fiscalía y el Poder Judicial. Alguien podría decir que la ministra de Justicia tiene un papel secundario en estos casos, porque quien debería llevar la voz cantante sería la Fiscalía y en todo caso el Poder Judicial. ¿Por qué es que Marisol Perestello tiene un papel importante, le corresponde un papel importante? Es que cuando yo te decía que crucemos los dedos para que el sistema político no se caiga, porque ya hemos tenido la experiencia de un derrumbe el año 2000, cuando por la corrupción de Fujimori y Montesinos, no solamente se derrumba el sistema político, ¿no? O sea, casi cae todo, sino el sistema judicial. No te olvides que fiscales y magistrados del Poder Judicial terminaron en la cárcel, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos la suerte de no tener implicados dentro del sistema fiscal ni dentro del sistema judicial. Por lo tanto, lo que necesitamos es que esas dos instancias necesiten tener toda la fuerza, toda la capacidad necesaria para poder actuar. Porque frente a quienes fuguen
¿cuál es la acción de la Fiscalía? Conectarse con la Interpol y tener cartas rogatorias a uno y otro lado para poder abrir cuentas, etcétera, etcétera. Para eso necesitas que la Cancillería y nuestra representación en el exterior esté también con una capacidad mayor para contribuir a la acción de la Fiscalía y la Justicia. La muerte trágica del juez brasilero que estaba viendo justamente los testimonios de las delaciones en Brasil, ¿es un mensaje? ¿Es un accidente? Depende cómo lo interpretes. Habla de algo mafioso, ya de otra magnitud. ¿Qué impresión te deja a ti eso que ha ocurrido en Brasil? Bueno, todas las sospechas, digamos, en este caso, no fundamentadas, pero sospechas al fin y al cabo de que esa muerte tiene mucho que ver con la mafia que está detrás. Detrás, digamos, de la capacidad de poder eludir a la iglesia, a la justicia. Eso es un mensaje. Pero mira, tú acá tienes que evitar que muera hasta un colaborador eficaz. El señor Luyo ha dicho que no quiso probar los alimentos porque tenía temor a ser envenenado. Lo dijo su abogado. Por eso te digo, mira, el caso de Luyo, él ya ofreció su colaboración eficaz abiertamente. Tú lo que tienes que tratar es de que ese señor precisamente no muera en prisión. No le pase nada. No debería le pase ser nada. una persona que debería tener una protección especial, que debería ser evaluada rápidamente por la justicia. Si lo que está diciendo ahora tiene valor, habría que cuidarlo de alguna manera. ¿Cuál es la acción fiscal que se estaría tomando en este momento y policial frente a alguien que está muy cerca de la colaboración eficaz, como es el señor Belaún del Ocio? No implicado en este segmento que implica al gobierno de Alan García, sino el que implica al gobierno de Ollanta Humala. El señor Belaún del Ocio está internado en una clínica, en una especie de prisión muy especial desde hace mucho tiempo, ¿no? Y a quien le puede pasar, o no le pasa nada, o a quien le pueden pasar muchas cosas. Porque la información que él tiene de su participación dentro del gobierno de Humala y en relación con las empresas de corrupción brasileñas es inmensa, es potencial. Pero no sabemos si hay acción judicial o policial alrededor de ese caso, por ejemplo, ¿no? Bueno, Arturo Reyes nos pone una nota un poco para matizar esto y dice: el sistema político ha caído en varias oportunidades, 45, 61, 68, 80, 90, 2000. O sea, han habido momentos en la historia del Perú, en realidad, gracias a Arturo Reyes por la precisión, en la que el país ha parecido que se iba hacia el fin. Y todo así indicar que estábamos en un momento en el cual no había cómo recuperarse, pero hemos vuelto a salir adelante. Pero claro, pues eso es lo que a veces nos consuela, ¿no? Digamos, sigamos eligiendo males menores y soportando sus consecuencias, bueno, pues sigamos teniéndolos, ¿no es cierto? Que se vayan cayendo los sistemas políticos y volveremos a tener los otros tanto, con tal de que la economía no se caiga. Hace 25 años que estamos con esta cristalería construida, por suerte, 25 años ya, con esta estabilidad económica y con este crecimiento económico, y ahora se nos mete un elefante dentro de esa cristalería. No lo puedes sacar sino con mucha habilidad y con mucha inteligencia. Tienes que sacarlo afuera. Pero para eso necesitamos un gobierno hábil, un gobierno inteligente, sereno en este momento, para que separe todos estos actos de corrupción en los ámbitos donde tienen que ser investigados y juzgados, ¿no? Y si hay contaminación hacia adentro del Estado, el Estado tiene que hacer sus controles de daño. Si estos funcionarios de transportes que recibieron coimas para favorecer proyectos y esos proyectos han contaminado alguna parte de ese sector, tiene que haber un control de daño, ¿no? Pero Pablo Kuczynski dijo hoy día en la mañana, Odebrecht no va más aquí en el Perú. Tiene la tara de la corrupción y en realidad está y tiene que vender sus proyectos y
Chao, adiós. Bueno, pero mira, nos hemos demorado, o se ha demorado el presidente en reconocer esa situación límite y en decir que ya no va más. Hubo un momento en que dijo, bueno, no todo lo que ha hecho Odebrecht es malo, ¿no? Y hubo otro momento en que no solamente él, sino todos los ministros dijeron que hay que tener cuidado con los proyectos, perdón, con los compromisos que estaban dentro de determinados proyectos y que no se podían paralizar de la noche a la mañana, ¿no? Ahora, no te olvides también de que desembarazarte de una empresa como Odebrecht de la noche a la mañana, también podrías estar favoreciendo la impunidad de muchos de los comprometidos. Por supuesto. No es que puede ser muy demagógico decir, oye, ya no va más, pero ojo, es cuestión de ver cuáles son esas consecuencias. Acá tiene que haber un trabajo muy coordinado entre el gobierno, sin que eso implique injerencia. Tiene que haber un trabajo muy coordinado entre el gobierno, entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, ¿no? Duberly Rodríguez, el presidente del Poder Judicial, dijo hace unas horas que esta mega corrupción es, por supuesto, dijo él, mucho más grande e importante que la ocurrida en la época del fujimorismo. ¿Tú tienes esa impresión? Te diría que son... hay características de la corrupción en uno y otro caso muy distintas. Y no sé cuál sea la capacidad de la red para poder alcanzarla y poder investigarla y digamos, capturar a los principales responsables. No olvidemos que, por ejemplo, al general Malca, un perseguido de la corrupción de Fujimori y Montesinos, nunca lo pudieron capturar. Las capturas resultan complicadas, la repatriación de las cuentas resultan complicadas. Hasta ahora hay cuentas en paraísos europeos. Creo que era Luxemburgo en el caso de Vladimiro Montesinos, que no se pueden repatriar. Son trámites muy engorrosos y difíciles. Entonces, por un lado, no puedes capturar a alguien si es que no tienes un convenio de extradición. Por otro lado, no puedes tú abrir una cuenta en determinado lugar si no tienes las descodificaciones que tienes que tener para dar y comprobar si son los nombres correctos o no. A mí me tocó investigar el año 87 más o menos las cuentas que aparecieron en el Swiss Bank de Panamá como parte de las comisiones que cobraron exfuncionarios del Banco Central de Reserva, también de la época de Alan García, del primer gobierno, ¿no? No se encontraron cuentas a nombre de Alan García, pero sí de funcionarios del Banco Central de Reserva, ¿no? Y me acuerdo que el tiempo que pasé yo en Panamá tratando de rastrear esas cuentas era muy complicado. Era muy complicado, ¿no? ¿Qué opinas, Juan, en relación a la paradoja que se plantea con respecto del expresidente Alejandro Toledo, que es el que surge en la política, que se afianza como político en su campaña, que termina ganando la presidencia con un claro antifujimorismo, que dirige de alguna manera también las investigaciones en contra del fujimorismo y que esté ahora tan vinculado a temas de corrupción a través de Maiman, a través de Ecoteva y a través de empresas también brasileras? Yo creo que la decepción que podemos sentir a estas alturas del tiempo transcurrido, del año 2000 a ahora, ¿no? Son cerca de 17 años, es que todas las voluntades políticas que se volcaron en dirección de una anticorrupción en el Perú, qué mala suerte. Esa es la decepción grande que tenemos que sentir, que toda esa voluntad política no haya terminado en nada, ¿no? Haya terminado en nada, perdón. Bueno, ha terminado en las cuentas entonces, de algunos políticos, ¿no? Y que lejos de haber conseguido algunas metas, siquiera mínimas, ¿no? Convierte a los protagonistas de esa voluntad política, incluido el presidente Toledo, incluido muchísimos seguidores del antifujimorismo de esa época, que se rasgaron las vestiduras y se llenaron la boca contra la corrupción de Fujimori y Montesinos, para luego ser parte ahora de una estructura de corrupción que viene de la red
de Odebrecht, ¿no? Y que ha participado en gobiernos no solamente del presidente Toledo, sino del presidente Ollanta Humala en sus 2 campañas electorales y durante el propio ejercicio de su gobierno y en la gestión municipal de la señora Villarán. ¿No? Hay un abuso de poder, como señalan algunos, digamos, colaboradores del expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia, en el sentido de que la justicia o la fiscalía está actuando de una manera prepotente y no ajustada a derecho cuando se les obliga a que soliciten permiso de salida del país, por ejemplo, o es lo que, digamos, se esperaría mínimamente. Yo me preguntaría en primer lugar, ¿cuál es el interés mayúsculo, urgente del expresidente Ollanta Humala de salir del país? ¿No? ¿Y por qué le molesta tanto que tenga que hacerlo con permiso judicial, como si él no midiera la dimensión de los temas y los casos en los que de alguna manera ya está implicado como investigado? Entonces el señor Humala tiene que ponerse la mano al pecho y decir, bueno, yo aquí o soy testigo o soy investigado de estos casos y por lo tanto tengo que tener la prudente conducta de quedarme aquí y enfrentar la justicia. Ellos han sido también abanderados de la anticorrupción y son los primeros que deberían dar el ejemplo, el señor Ollanta Humala y su esposa, la señora Nadine Heredia, quedándose en el país y enfrentando la justicia, no buscando estos caminos sesgados de buscar un trabajo en una organización internacional para gozar de cierta inmunidad como lo está buscando la ex primera dama. Entonces a mí me parece extraño que ellos estén pretendiendo eludir un permiso, un simple permiso judicial, ¿no?, para irse del país, ¿no? Yo creo que ellos tienen que enfrentar y dar la cara frente a los procesos, porque en la medida que avance los destapes que ya vamos conociendo, mayores van a ser las implicancias en las que se van a ver envueltos Ollanta Humala y Nadine Heredia. Y yo creo que cada día se va a hacer más difícil para ellos salir fuera del país. Ahora, y cualquier resolución que dicte un juez en este momento, permitiendo la salida de cualquiera de ellos, va a ser un escándalo, dada la situación del momento. Bueno, ¿y qué hacemos con este manto ¿Y qué deberíamos hacer o hacer la justicia con los que ya salieron? Hay 2 expresidentes cuyos gobiernos han sido sindicados desde Brasil. Es el expresidente justamente Alejandro Toledo y el expresidente Alan García Pérez, que entiendo que ambos siguen en el extranjero. Van a tener que venir, Mira, yo no quiero negarles el derecho no solamente a los ciudadanos peruanos, negarles el derecho a ningún expresidente de poder pasarse el tiempo que quieran en el extranjero, viviendo, estudiando, dando conferencias, lo que se quiera. Pero cuando se tienen asuntos que los implican seria y gravemente, como es el caso de Ollanta Humala, como es el caso del expresidente Toledo y Alan García, tienen que estar aquí. Tienen que tener el mínimo respeto al Estado de Derecho. Y peor todavía, porque nos estamos quedando sin reservas institucionales. No solamente ya no tenemos partidos, sino que ya no tenemos tampoco caudillos, ¿no? Felizmente queda un caudillo como Luis Bedoya Reis, ¿no?, a quien respetar y tenerlo presente, ¿no? Incluso un caudillo militar como el general Morales Bermúdez, ¿no?, ha terminado también envuelto en un escándalo judicial en Italia, ¿no?, que lo afecta personalmente y afecta de alguna manera la imagen que él tenía en contrapeso de su papel autoritario del que le tocó vivir. Tenía esto de haber de alguna manera abierto el gobierno dictatorial, el camino para regresar a la dictadura después de Velasco, ¿no? Así es. Eso le quedaba como reserva. Entonces, mira que nos estamos quedando prácticamente huérfanos de reservas políticas importantes. ¿Y cómo se resuelve este problema? Es decir, ahí hablaron justamente Martín Pérez cuando le pregunté ayer, bueno, ¿cuál es la solución a este problema? Más allá del tema judicial y fiscal que tiene que actuar con toda, digamos, rigurosidad.
Bueno, pero hacia adelante, ¿qué va a pasar, no es cierto? Bueno, ok, hay un tema de valores y principios, un tema donde la familia cumple un papel fundamental, un tema institucional importante. Los partidos políticos no pueden seguir siendo lo que son hasta hoy día. Cualquiera les da plata como sea y nadie rinde cuentas hasta hoy. Hemos tenido procesos electorales de la revocatoria y otros más donde se han metido millones de dólares y nadie sabe y nadie quiere dar razón de dónde viene esa plata. Lo que pasa es que, así como la política, las voluntades de anticorrupción, que las hemos visto nosotros sostenidamente durante mucho tiempo, no han operado, pero sobre bases no morales, ¿no? Yo creo que lo que necesitamos son sostenes morales para cada una de estas cosas. Necesitamos un compromiso moral, ¿no?, de asumir o no esta lucha anticorrupción de este momento, pero con un presidente que se ponga mucho más enérgico de lo que ya está poniéndose en estos últimos días. Yo estoy viendo al presidente Kuczynski un poco... ¿Más decidido? Más decidido, más enérgico. Y cuando escucho a Bruno Yufra, que ha estado entrevistado por ti hoy día, hablar de su sector, hablar de sus metas, de su visión. Yo lo que quiero entender ahí es de que muchos ministros están tratando de construir ese rumbo que en un principio le ha costado mucho al gobierno marcar y casi no lo ha marcado. Pero los ministerios y el gobierno están marcando de alguna manera, esforzándose por marcar un rumbo. ¿Ya? Y ahora se nos viene este tremendo problema que ya también se venía a venir. No es que nos sintamos sorprendidos, ¿no? Esto ya venía. Pero frente a eso tenemos que salvar lo que hemos construido hasta ahora, pero desde hace 25 años. Lo que yo te digo, ¿no? Tenemos esa cristalería, ¿no?, de 25 años de estabilidad económica y de crecimiento económico, ahora con un elefante dentro. Odebrecht. Lo sacas con una cinta, lo sacas con un látigo. ¿Quién va a ser el domador de ese elefante para sacarlo de este espacio, de este ámbito que hemos construido también, ¿no? Eso tenemos que tener manos hábiles, ¿no? Estamos en un momento, para ir cerrando, Juan, donde la autoestima nacional está, no sé, la palabra es o golpeada, o puede verse golpeada, o puede verse seriamente afectada. ¿El autoestima puede estar en riesgo acá? ¿No es así o no es para tanto? ¿Hay que mirar de otra manera las cosas? Con cierta experiencia de vida periodística y cercana al acontecer político como observador, que nosotros siempre hemos pasado de ser demasiado permisivos como sociedad, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar. No, hemos sido siempre una sociedad muy pasiva frente a la conducta de los políticos. Y eso nos está pasando una factura, ¿no? Dejar pasar y dejar hacer. Nos está pasando una factura. Y rápidamente pasamos también a la indignación. Pasamos a la indignación, ¿por qué? Porque aquello que permitimos y toleramos ya llega al límite y ahí es cuando explotamos y nos indignamos. Y la indignación nos lleva a las calles, ¿no? Y las calles nos lleva siempre a la reconstrucción de aquello que cayó. Pero reconstruyendo lo que cae no nos podemos pasar la vida haciendo eso. ¿Dónde están los planes a largo plazo, ¿no? Entonces mira que el año 2000, si no hubiera sido la mesa de diálogo de la OEA, no hubiéramos podido reconstruir nuestro sistema político. Y mira la urgencia con que Toledo hizo todo lo posible para ser el candidato inmediato, en lugar de haber tenido con Paniagua siquiera 4 años de transición, o 5. La urgencia de llegar al poder, ¿no? La candidatitis y la presidencialitis de siempre, ¿no? Muy bien. Gracias, Juan. Gracias por acompañarnos. Muy amable. Gracias a ti también. Muy amable. Bien, amigos, es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Estamos mañana, por supuesto, 8 en punto de la noche, aquí en Redes y Poder por ATV+. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.